Verso 11, amén. Apocalipsis capítulo 17, verso 18, amén. Cuando lo tenga digan amén. Amén. Apocalipsis capítulo 17, verso 11. La bestia que era y no es, está también. La bestia que era y no es también el octavo. Y es entre los 7 y va a la perdición. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo fui el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado El octavo eterno y el octavo de perdición. Amén. ¿Quién es el octavo eterno? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el octavo que va a la perdición? El diablo. Ambos vienen del cielo, ambos son Dios. Dios significa objeto de adoración. Amén. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. Él es Dios. Amén. Entonces el tema lo hemos titulado, el mensaje lo hemos titulado El octavo eterno. El octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo. Y el octavo de perdición es el diablo. Pero ambos son tan idénticos. Mateo 24 dice, vendrán falsos Cristo. Cristo significa falsos ungidos, ¿sí o no? Amén. Que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? El diablo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos para que no les resplandezca el evangelio de la salvación, ¿sí o no? Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición. ¿Ves? Después de 7 edades, aquí el verso Apocalipsis 17:10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora dice Nero, ¿verdad? Nerón, ¿ve? Ya ellos, él dice, y llegará uno que durará breve tiempo, pero bestia significa poder, y la bestia que era y no es la sucesión de los papas. Muere un papa, queda otro papa, muere un papa, la bestia que era y no es. Bestia es un poder, ¿sí o no? Entonces ahí vemos que el octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo, y el octavo de perdición es el diablo. Ambos vienen del cielo. Apocalipsis 12:7 dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ¿sí o no? La primera batalla no fue aquí en la tierra, la primera batalla fue angelicales. Batallas humanas, batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas, ¿sí o no? Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. Amén. Entonces el octavo, después de 7 edades, después de 7 días, como dice aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a leerlo de esta Biblia porque la otra está muy viejita y tiene el capítulo poco borroso. Apocalipsis capítulo 2 dice, verso 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. Séptimo día Dios descansó. Este no era un día de 12 horas o 24 horas, este era un día de 1000 años, porque segunda de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Salmo 94 dice, para Dios un día es como el día de ayer que pasó, ¿sí o no? Entonces no es un día de 24 horas, 12 horas, no, este es un día de 1000 años. O sea, 6:2 dice, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años, ¿verdad? Que Israel fue esparcido por todas partes del mundo, Dios lo vuelve a recoger. Ahí está Israel otra vez, ¿sí o no? Después de 2 días, día simbólico. Les recuerdo que la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente,
Se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en esta lectura se necesita la intervención del Espíritu Santo. Mateo 11, 25, 26, 27. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tus pequeñitos. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación, ¿sí o no? Mateo capítulo 16, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la revelación. Amén. Entonces, el octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo, y el octavo de perdición es el diablo. Ambos vienen del cielo, ambos estuvieron en Génesis 2.9, ¿verdad? Dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Génesis capítulo 2, verso 9. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida de nuestro Señor Jesucristo, en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal es el diablo. Amén. Ve, Dios le presentó el bien, pero él optó por el mal, ¿sí o no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Entonces, ambos vienen del cielo. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Ambos estuvieron en Génesis. Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis. ¿Ve? Génesis 1.11 dice, produzca cada árbol según su género, ¿sí o no? Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tus agudas, porque las uvas están maduras. Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Amén. Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición. Amén. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación eterna. Amén. Génesis significa separación eterna. Están muertos eternamente. Eso significa separación. ¿Qué es incredulidad? Beber, fumar, violar, matar, secuestrar, tomar, fumar droga. ¿Ve? Las guerrillas, los terroristas. No, eso significa, esos son atributos del pecado. El único pecado que Dios no perdona es no creer su palabra. Y el hombre y la mujer hacen todo eso es porque no cree la palabra de Dios, ¿sí o no? Mateo 12:32 dice, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Toda escritura fue inspirada por Dios. Entonces, el mensaje lo hemos titulado el octavo eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, y el octavo de perdición, que es el diablo. Se está viviendo en el octavo día. ¿Ve? ¿Por qué en el octavo día? Porque ya el séptimo día ya pasó. ¿Ve? El séptimo día, ¿verdad? El séptimo día representando las 7 edades. ¿Ves? Son figuras, sombras de lo que había de venir. ¿Ve? Dios va a Apocalipsis 1:20, ¿verdad? Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias de ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo, ¿sí o no? Amén. Amén. Del Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel del 170 al apóstol Pablo de ese después de Cristo, del 53 al 170. Amén. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis y Martín Lutero, de 1520 a 1750.
Apocalipsis 3.7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750-1906. Apocalipsis 3.14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y partió en 1965, pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso en cada una de las edades no se quedó singular. ¿Ve? Escribe al ángel, escribe al ángel. Apocalipsis 2.1, escribe al ángel. Apocalipsis 2.8, escribe al ángel. Apocalipsis 2.12, escribe al ángel. Apocalipsis 2.18, escribe al ángel. Apocalipsis 3.1, escribe al ángel. Apocalipsis 3.7, escribe al ángel. Apocalipsis 3.14, escribe al ángel. Pasó a ser plural para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Amén. Amos 3.7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10.41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta, recibirá, ¿sí o no? En el segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado, ¿sí o no? Proverbio 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Dios ha traído 7 mensajeros. Amén. En estos 2000 años para nosotros, los gentiles, ¿sí o no? Figura de 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles, 7 reyes, 7 iglesias, 7 ojos, 7 lámparas, 7 montes. ¿Ve? Era figura de las 7 edades, ¿verdad? Que ya las edades ya son historia, bíblicamente podemos decir así. ¿Por qué? Porque ya entras el ser eterno, el octavo es el ser eterno. Amén. Se dejó fotografía en 1963. Amén. Entras el ser eterno, ya las edades de tiempo, como acabamos de mencionar, ya se terminaron, entras el ser eterno. Por eso que este tiempo no tiene fecha, no tiene principio, no tiene fin, porque en todas las edades cada quien tuvieron su fecha y cada quien tuvo su fin, ¿sí o no? Podríamos decir que la edad de la Odisea, en las edades dice 1906, no pusieron más, no, pero no sellos. El hermano Branham dice en la página del libro negro de la brecha entre las edades y los sellos, página 69, párrafo 55, él dice, este libro no me he revelado, sino hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia hayan terminado y el tiempo no es más. Amén. Amén. Entras el ser eterno. Amén. Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Que después de las 7 edades, ¿verdad? Entra el ser eterno, el octavo día, que es nuestro Señor Jesucristo. El mismo Padre de la Fe en Génesis capítulo 17, verso 12. Génesis capítulo 17, verso 12. Dice, y edad de 8 días será incircuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, y en cualquier extranjero que fuere de tu linaje, debe de ser incircuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne, de su propicio, aquella persona será cortada. De su pueblo ha violado mi pacto. Amén. El mismo Padre de la Fe aquí en Génesis, ¿verdad? En Génesis capítulo 17, verso 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se incircuncidó la carne de su propicio. Allá el octavo día es figura de ¿qué? Del ser eterno. Son 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 plagas, 7 copas, 7 ángeles, 7 iglesias, 7 ojos, 7 lámparas, 7 montes, 7 reyes, 7 ángeles, 7 iglesias, ¿sí o no? 7 es consumación, ¿sí o no? Después del 7 que viene, el 8. El 8 es eternidad, el 8 es resurrección, ¿sí o no? El Señor, vemos aquí en la Biblia, ¿verdad? Como dice Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Hoy que se está viviendo, ¿verdad? Es el ser eterno,
pero también el octavo de perdición. Porque así como el diablo imitó, ¿verdad? Y traía, el diablo también en 7 edades, ¿verdad? Dios trajo 4 unciones. ¿Ve? La unción de León Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mar Branja, 7 edades, ¿verdad? Y estos 7 unciones de Apocalipsis 4:7 también tuvieron enosello. ¿Ve? Enosello, el caballo blanco, ya sabemos que el blanco es engaño, ¿verdad? Es religión, el caballo blanco, Apocalipsis 6:2, ven y mira aquí un caballo blanco, ¿verdad? Ese caballo blanco es religión, anticristo, ¿verdad? Pero ese anticristo es religión y es engaño. Eso es lo que hace el anticristo. El anticristo lo que hace es engañar al mundo entero, como dice en Apocalipsis 12:9, que el diablo engaña al mundo entero, menos a la novia. Primera epístola de San Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Lucas 4:4, él dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adoraré, ¿sí o no? El diablo comanda este mundo, ¿ves? El diablo allá en el principio caminó en el Edén de Dios. La novia hoy está caminando en el Edén de Satanás, ¿sí o no? Entonces el octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo y el octavo de perdición es el diablo. ¿Ves? Ambos vienen del cielo, ambos tienen simiente aquí en la tierra, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Hay 2 simientes, hijo de Dios, hijo del diablo. No que todos somos hijos de Dios, no. La Biblia dice que Caín, primera epístola de San Juan, dice no como Caín que era del maligno, ¿sí o no? Cuando el Señor allá en San Juan 8:32 le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los armenios de ese día, ¿verdad? Él le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No se lo dijo eso no se lo dijo al endemoniado de Gadara, ni se lo dijo a la mujer samaritana, ni se los dijo a los borrachos, a las prostitutas, no. Se los dijo a los llamados cristianos, ¿sí o no? Y en San Juan 8:44, después que él le hace el ADN espiritual, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Abraham, que eran hijos de Dios. En San Juan 8:44 el Señor Jesucristo le entrega el resultado del ADN, ¿verdad? Y le dice, el resultado del ADN y le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él porque no ha permanecido en la verdad, ¿sí o no? Entonces el ser eterno, ¿verdad? El octavo día, el octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo y el octavo de perdición es el diablo, ¿ves? Ambos vienen desde el cielo, ambos desde Génesis, ambos son predicadores, ambos son Dios, ambos son puertas. Mateo 7:13, la puerta angosta es nuestro Señor Jesucristo, la puerta ancha es el diablo. El camino angosto es nuestro Señor Jesucristo, el camino ancho es el diablo, cada día se hace más ancho y cada día el camino de Jesús se hace más angosto. Son menos los que entran, los que hay en el mundo son religiosos. Ve, en San Juan 14:6 él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí o no? Entonces, al octavo día eran circuncidados. Aún el padre de la fe se tuvo que circuncidar al octavo día, ¿ves? Porque era el pacto de Dios. Pero hoy Dios está en circuncisión, hoy no es en la carne, sino en el corazón. Amén. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Entonces vemos que para muchos, ¿verdad? El octavo día, no, ellos dicen nomás hay 7 edades, no ven el octavo. Ellos ven 7 rostros, no ven el rostro número 8, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Tienen los 7 mensajeros, pero les cuesta ver, aunque ese rostro, el número 8, se tiene que ver única y exclusivamente por revelación. Por revelación. ¿Ves? Entonces, el número 8 se ve mucho en la Biblia. Podemos ver que el número 8, ¿verdad? Aparece en la Biblia, en Crónica, segundo libro de Crónicas 7:9. Segundo libro de Crónicas
Habla del octavo día, ¿no? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Verso 9, capítulo de segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 9, dice: al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado. 7 días eran 7 fiestas, 7 edades. ¿Ve? Pero había un octavo día. ¿Ve? Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, con él todo Israel, una gran congregación de la entrada del Amai hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día, ciertamente, si las edades no hubieran terminado, nos hubiera aparecido el ser eterno. ¿Ve? Pero el ser eterno aparece que después de 7 edades, para que hayan culminado las 7 edades, ¿verdad? Tuvo que aparecer el ser eterno, ¿sí o no? Él estuvo en cada uno de los mensajeros, pero ahora se presenta él en un cuerpo místico, ¿sí o no? Ese cuerpo místico es la novia, ¿sí o no? Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, ¿sí o no? Entonces, después de estas 7 fiestas, ¿verdad?, que eran figuras de las 7 edades, venía el octavo día, que es el ser eterno. El octavo es eterno. Por un lado, el octavo es eterno. Por otro lado, es perdición. ¿Qué es perdición? Muerte. ¿Y qué es muerte? Separación eterna, ¿sí o no? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, que eran las religiones de aquel entonces, ellos estaban muertos. Aun cuando decían que eran cristianos, estaban muertos espiritualmente, ¿sí o no? Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición. El diablo imita al pie de la letra a Dios. Dios es un ángel, el diablo también es un ángel. ¿Sí? Salmo 37:4 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿sí o no? Ezequiel 28:13 al 15, que era el diablo, querubín, un ángel protector. ¿Ve? Isaías 14:12. ¿Ve? Oh, lucero, hijo de la mañana. ¿Quién era ese? El diablo, ¿sí o no? Jesucristo es un lucero, el diablo también es un lucero. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra más profética, la palabra más profética de todos los tiempos, ¿sí o no? Más segura, pero ahí dice: hasta que el día aclarezca. ¿Quién es ese día? Ese día es nuestro Señor Jesucristo. Ese día es el día eterno, amén. Él representa ese día eterno. Dijimos segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Quién es ese día? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el día eterno. Amén. Por eso que este tiempo Él no le puso tiempo, porque entra el ser eterno. Descendió en 1963, en la página 7, la fiesta de la trompeta. Párrafo 43, el hermano Braja dice: la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos. Amén. Entonces, allá eran figuras, sombras, hoy son realidades. ¿Ve? El octavo día circuncidaban al octavo día. Y el Señor se identifica con el octavo día, ¿sí o no? Cuando Él abra el séptimo sello, ¿a dónde lo abre? En Apocalipsis 8. ¿Ve? 8 es octavo. ¿Ve? Él abre los sellos en el séptimo sello. Él lo abre en Apocalipsis 8:1. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Descendió el ser eterno, ¿sí o no? En Apocalipsis 8. ¿Ve? Después de las 7 edades, porque las edades están en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 al 4, ¿no? Pero en el capítulo 8 de Apocalipsis, 8 es eternidad, se abre el séptimo sello. Y el séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, ¿sí o no?
Entonces, estos 7 mensajeros es la figura de 7 fiestas. ¿Ves? Pero no se cuenta el octavo mensajero o el primer mensajero. No lo quieren poner de octavo, póngalo de primero. Podíamos decir 7 más 1, 8. O podíamos decir 1 más 7, 8, que es el ser eterno, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? La figura y la sombra que eran allá tenemos en Levítico capítulo 12, verso 3. Habla también del octavo día. Levítico capítulo 12. Verso 3. Y al octavo día se incircuncidará al niño. Al octavo día, ¿ves? ¿Qué es el octavo día? ¿Figura de qué? Hoy, allá era una sombra de una realidad. El octavo día es figura de qué? Del Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo representa ese octavo día. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo en Efesios 1:3 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, ¿fuiste qué? Sellado. ¿Con qué? Con el Espíritu. ¿Qué es el sello de Dios? La palabra. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí o no? Amén. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Amén. Hebreos 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Amén. Amén. Entonces, este octavo día, ¿verdad? Aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Enoc era séptimo, pero ¿con quién caminó Enoc? Enoc caminó con el octavo día. ¿Sí o no? Amén. El octavo día es el ser eterno. El mensaje lo hemos titulado el octavo eterno y el octavo de perdición. Ahorita está el octavo eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, ahí vemos estas 4, el caballo blanco representa engaño, religión mundial, ¿verdad? Que es anticristo. Anticristo representa engaño mundial, religión mundial. El caballo rojo, Apocalipsis 6:3, ven y mire aquí un caballo mermejo. Mermejo significa rojo. Política y persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Superó a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ella en la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, también mató 6 millones de judíos nada más. Porque hoy hay fotos donde los cardenales, obispos, la jerarquía católica sale echándole agua, no agua bendita, esa es agua maldita. ¿Ve? A que fueran a matar a los judíos, ¿sí o no? Entonces, la matanza más grande del mundo no lo ha hecho un político, no lo ha hecho un ateo, no lo ha hecho un comunista, lo hizo la iglesia llamada cristiana, ¿sí o no? ¿Ve? Y en San Juan 16:2 el Señor dice, muchos en aquel día matarán diciendo que van en mi nombre, ¿sí o no? Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición. El diablo, ¿verdad? Y Dios son tan idénticos, por eso es que engañará, si fuere posible aún, los escogidos, ¿sí o no? Pero los escogidos no pueden ser engañados porque los escogidos tienen el Espíritu Santo, amén. Y el que está sellado con el Espíritu Santo, el diablo no lo puede engañar. El diablo tiene engañadas a las religiones del mundo, pero a los hijos de Dios jamás. Amén. A la novia jamás la puede engañar porque la novia es la palabra, ¿sí o no? El número 29:35. Número 29. Dice, y el octavo día tendré solemnidad, ninguna obra de siervo haré. Amén. El octavo día, verso 36, ofreceré holocausto en ofrenda, encendido olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos, y un año sin defecto. Amén. Estos 7 corderos representaban el cordero perfecto, ¿sí o no? San Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos 7 corderos, estos 7 sacrificios representaban las 7 edades, ¿sí o no?
Y el octavo día era el mismo Señor Jesucristo. Amén. Él es el día, ¿sí o no? Él es el día, porque Pablo también lo dice. San Juan 14:20 dice en aquel día. ¿Cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí o no? ¿Cuál es ese día? Hoy es ese día, ¿sí o no? Entonces no es un día literal como dicen los del séptimo día. Ellos no saben que el séptimo día Dios se lo dio al pueblo de Israel. ¿Ve? No a los gentiles. Dios lidia con Israel como nación. Y con nosotros los gentiles Dios lidia individualmente. Amén. Ese es el pueblo de Dios, ¿sí o no? Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? También Levítico 14:10. Levítico 14:10. Amén. Eran sombra y figura. Oye la realidad. Y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto en una cordera de 1 año, sin tacha, y 3 décimas de alfa, de flor de harina, para ofrender amasar con aceite y un log de aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Es el simbolismo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Mateo 25:6, que tenían las 10 vírgenes, habían 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes tenían el aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El octavo día, amén. Amén. El octavo día es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estuvo el octavo día, estuvo en el primer mensajero, el apóstol Pablo. El octavo día estuvo en el segundo mensajero, Irineo, en Martín, en Colombo, en Martín Lutero, en Wesley y en el hermano Braja, ¿sí o no? Pero hoy está en su plenitud. Se dejó fotografía para que lo viéramos, ¿sí o no? 1963. El octavo día es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 10, capítulo 1, verso 10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Quién era este? Juan. Yo, pronombre personal, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. En el día del Señor es el Espíritu Santo. ¿Ves? El Espíritu Santo. Ya era una sombra, hoy es una realidad. El octavo eterno y el octavo de perdición. Ambos son Dios, ambos son puertas, ambos son caminos, ambos son árboles, ambos son estrellas. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, ha enviado mi ángel, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 9:1 dice: vi caer una estrella del cielo. ¿Quién era ese? El diablo. ¿De dónde cayó el diablo? Del cielo, ¿sí o no? ¿Qué es el diablo? También es una estrella, ¿sí o no? Entonces el diablo imita al pie de la letra a Dios. Por eso que engañarán, si fuera posible, a unos escogidos. Ahora, después de las 7 edades entra el ser eterno. Este no es un tiempo, como muchos dicen por allá, ustedes son eternos. Si ustedes son eternos, entonces no desayunen, no almuercen, no cenan, no vayan a la escuela. Ustedes son eternos. Y nosotros somos eternos, no de ahorita, somos eternos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Efesios 1:3 dice, Pablo dice, y nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Amén. Si somos un pensamiento de Dios, todos los pensamientos de Dios son eternos. Amén. No tienen principio y no tienen fin. San Juan 16:28, Jesús dijo: salí de Dios y regreso a Dios. Si usted y yo somos un pensamiento de Dios, somos eternos. Amén. Amén. Venimos en esta jornada, venimos aquí a la tierra. Dios nos pasa por este proceso, pero somos eternos. San Juan 5:24. De cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, ¿sí o no? Entonces el ser eterno aparece después de que termina la séptima edad. Después de las 7 fiestas era que podía venir el octavo, ¿sí o no? Si no han culminado las 7 edades, el Señor no se deja fotografiar. Pero las 7 edades terminan en 1963. Por eso dice Apocalipsis 16, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están
en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Entra el ser eterno. Apocalipsis 17 dice, sino que en los días, otro día, ¿ves? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Amén. Después de las 7 edades, a la estatura de un varón perfecto, ¿qué aparece? La piedra de corona. ¿Y quién es la piedra de corona? Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores. ¿Sí o no? Amén. Muchos hermanos dicen, no, la piedra de corona no ha bajado, la piedra de corona es Cristo. Y él descendió en 1963. ¿Sí o no? Descender es bajar. ¿Sí o no? Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte. Descender es bajar. Bajó en 1963. Y le entregó el librito al séptimo mensajero. Y el séptimo mensajero reveló todos los misterios. Amén. No que son 6 sellos, no, son 7 sellos. Amén. No que la edad de la Odisea no ha terminado, ya de la edad de la Odisea terminó. Amén. Está pobre, ciega y desnuda. Y lo peor es que no lo sabe. Y la edad de la Odisea no es el cosmos, no es el globo terráqueo, no es la playa, no es el supermercado, no es la librería, no es donde echan gasolina, no es la bomba donde echan gasolina, no es la escuela, no. La edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Hermano Bras, hay muchos mensajes. Él dijo, la edad de Sardis son los luteranos, la edad de Filadelfia son los metodistas, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4. Hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí está. Ve el octavo eterno y el octavo de perdición. ¿Sí o no? Amén. Entonces el Señor se identificó. Levítico capítulo 23, verso 36. Levítico, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Amén. Levítico 23, versículo 36. 7 días ofreceré yo ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. ¿Qué se está viviendo hoy? El octavo día, el ser eterno. Es el que está en la escena. ¿Ves? Ya Dios se llevó a los 7 mensajeros. Dios se llevó al cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías TV. Cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Entonces, ahí está el cuarto Elías, quien fue William Mario Branham. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Quién era la manifestación del Hijo del Hombre? Cristo en un profeta. Ezequiel 33:1. Profetiza hijo de hombre. Los profetas eran hijos de hombre, ¿sí o no? Efesios 2:20, Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿sí o no? Entonces, el caballo, Apocalipsis 6:3, el caballo Bermejo, caballo rojo, política y persecución. Apocalipsis 6:5, ven y mira aquí un caballo negro, 2 libras de trigo por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué es el aceite? El octavo día. El aceite es el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué es el vino? Revelación, estimulación, ¿sí o no? Entonces, el Señor, ¿verdad? Fue incircuncidado. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se crió un cuerpo, Hebreos 10:5, ¿sí o no? Dios se apropió un cuerpo, ¿sí o no? Ve, San Juan 2:19. ¿Ve? Él dijo, este templo lo destruiré en 3 días. ¿Ve? Los escribas, los fariseos le dijeron, Salomón duró 46 años para hacer este templo y tú dices que ya lo habían vuelto otra vez a renovar, ¿no? Pero
tú dices que lo vas a destruir en 3 días, lo vas a restaurar en 3 días. Y dice el verso 20, dice que él hablaba de ¿qué? De su cuerpo. Amén. Simbólicamente, ¿sí o no? Entonces, el octavo día, el octavo eterno y el octavo de perdición. Ya cuando el octavo de perdición es separación eterna. Estamos separados eternamente de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Por incredulidad. Ya dijimos que fumar, beber, matar, violar, secuestrar, guerrillas, mafiosos, terroristas. El hombre hace todo eso, ¿es por qué? Porque no cree. Porque si él cree, no hace nada de eso. Si él cree la palabra de Dios. Amén. Entonces, el octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo. Y el octavo de perdición es el diablo. Ambos son Dios, ambos son padres. San Juan 8:44, el Señor Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, ¿sí o no? Y el Padre nuestro de nosotros, ¿verdad? Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, en el cielo como en la tierra. No lee el Padre nuestro católico, el Padre nuestro católico dice: hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, porque aquí donde está el candidato es, ¿ve? Aquí está el Padre de ¿dónde están los papas encarnados? Ahí está el diablo encarnado, ese es el Papa de Dios. Eso dice en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro bíblico dice: hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Y danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí o no? Entonces, en Lucas 2, Lucas capítulo 2, verso 21, el Señor se circuncidó al octavo día. Amén. San Juan 5:17, él dijo: yo no vine a abogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Amén. No vino a abogar la ley, él vino a cumplir la ley. Ni una tilde ni una jota pasará de la ley, ¿sí o no? Entonces, Lucas capítulo 2, verso 21. Y cumplidos los 8 días para incircuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Él se incircuncidó al octavo día. Amén. Él resucitó al octavo día. Amén. Lucas 24:1. ¿Qué es el octavo día? El primero. Por eso le dije, se ofende, se escandaliza cuando hablamos del número 8. Bueno, póngalo de primero. Digan 1 más 7 son 8. O 7 más 1 son los mismos 8, ¿sí o no? Lucas 24:1, el primer día de la semana. Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo la especial aromática que había preparado, y algunas otras mujeres con ella. ¿Qué representa la mujer? Iglesia, ¿sí o no? Y algunas otras mujeres. Muchos dicen: no, la mujer puede ser apóstol, la mujer puede ser pastora, la mujer puede ser profeta, la mujer puede ser evangelista, porque ellas fueron las primeras que predicaron. No, mujer significa iglesia, ¿sí o no? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que entrando ella perpleja por esto, y aquí se le pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Al que vive y no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Él no se quedó en la tumba, no se quedó niño, como lo ponen los religiosos. Lo llevan los diciembre lo llevan a través de ese niño, al pesebre, al corral. En la llamada Semana Santa lo llevan a la cruz.
y otros lo dejaron en la tumba. Ni se quedó niño, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él se identificó con el octavo día, fue circuncidado al octavo día, resucitó al octavo día, abrió los misterios más grandes, lo abrió en el octavo, número 8, Apocalipsis, ¿ves? La resurrección, ¿sí o no? ¿Ves? Después de las 7 edades, ¿quiénes llevaron la noticia? Mujeres. ¿Qué son mujeres? La iglesia. Que dijo él, Marcos 16, dice, y predicar el evangelio a todas criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí o no? ¿Ve? La iglesia, porque aquí mujeres, no es que las mujeres, por eso en 1 Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Amén. Más profundo, él está diciendo ahí, no permito a ninguna iglesia darle interpretación privada a mi palabra. Dios es su propio intérprete. Amén. Así predicó Dios a través de su santo profeta. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz, ¿sí o no? Génesis, Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios ha traído 4 veces el espíritu del profeta Elías. Dios es su propio intérprete. Dios ha traído 7 mensajeros. Dios es su propio intérprete. Dios dice que para este tiempo él tiene una novia. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Amén. Entonces aquí los indoctos utilizan las escrituras para decir que la mujer puede ser pastora, que la mujer puede ser evangelista, que la mujer puede ser profeta. No, no la hubo. Los levitas fueron hombres. Los profetas fueron hombres. Los 12 apóstoles fueron hombres. Los 7 mensajeros fueron hombres. El ministerio quíntuple de Efesios 4:11 son hombres. Amén. 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 Entonces, el octavo día. El octavo día es nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan 14:20. Verso 26. San Juan. Y es San Juan 20. San Juan 20:26. Amén. San Juan capítulo 20, verso 26. Dice, 8 días después, que es 8 octavos, 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Amén. ¿Cuándo le dijo eso? Al octavo día. Amén. Entonces, al octavo día es el ser eterno. El ser eterno estuvo en cada uno de los mensajeros. El ser eterno viene de Génesis. Amén. 7 días, 7.000 años, estaba el ser eterno. Mandó Dios a descansar. Descansó Dios el 7.º día. ¿Ve? No era un día literal de 12 horas. Ni era un día de 24 horas. Era un día de 1000 años. Porque para Dios un día, segunda de Pedro 3:8, para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día, ¿sí o no? Ningún hombre ha durado 1000 años en la tierra. Matusalén duró 969 años. ¿Ve? Y después Taré y después Adán. Son los longevos. Tienen el récord de longevos, de los más viejos en el mundo. Récord Kirner lo tiene Matusalén. ¿Ve? Porque el hombre no podía durar 1000 años. La que va a durar 1000 años en la luna de miel es la novia. Apocalipsis 20, amén. Ella viene en Mateo 5:5, dice, los mansos heredarán la tierra. Salmo 37:11 dice, los mansos heredarán la tierra. Amén. ¿Quiénes son los mansos? La novia. Allá él pasó el milenio en Génesis, él lo pasó solo, pero en Apocalipsis el milenio, porque viene el 7.º milenio, tenemos 6000 años. El mundo tiene 6000 años. Amén. Va a entrar en el año 7000, que sería el número 7, pero ese número 7, ese día lo va a pasar con su novia. Amén. Y la única que va a durar no 1000 años, va a durar después de los 1000 años la eternidad, la novia. Amén.
entra la eternidad. Amén. Amén. Ya está el ser eterno. Amén. En Efesios 1:3, ¿verdad? Ya nosotros estamos en el ser eterno. Efesios capítulo 1, verso 3. 1:3. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Somos benditos. Desde antes de la fundación, nos bendijo con toda bendición espirituales, no materiales, espirituales. Las materiales, Mateo 6:33, vienen cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿sí o no? Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición, porque estamos hablando de los dos octavos, uno que va a perdición, que es el diablo, y el otro que va a la eternidad y que es eterno, no que va a la eternidad, él es eterno, amén. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí, ahí estaba el ser eterno, ¿sí o no? Él comió, durmió, fue un hombre. Cuando él lloró por Lázaro, él era un hombre igual que todos los hombres. Cuando le dijo Lázaro, ven, él era Dios, ¿sí o no? Cuando él comió, él era un hombre igualito que todos los hombres, ¿sí o no? Pero cuando alimentó 5,000 hombres sin contar niños y mujeres, él era Dios, ¿sí o no? Cuando él caminó aquí en la tierra, él era un hombre igualito que todos los hombres, pero cuando caminó sobre las aguas, él era Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? San Juan 10:33, 34, los escribas le dijeron: te vamos a apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. Era al revés, siendo Dios se hizo hombre. Dios se apropió un cuerpo. María le alquiló el vientre a Dios. María no puso cromosoma, óvulo, nada de eso. María le alquiló el vientre a Dios, ¿sí o no? Y de ahí Dios se apropió un cuerpo, ¿sí o no? No es la segunda persona de la Trinidad, Jesús, es el mismo Dios, ni es la tercera persona de la Trinidad, como dicen los trinitarios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Amén. Es un solo Dios con tres manifestaciones, tres atributos, tres títulos, tres aposentos, pero es un solo Dios. Amén. El octavo eterno y el octavo de perdición. El octavo de perdición es el diablo. El diablo imita al pie de la letra a Dios. Dios era un árbol en Génesis, el diablo también es simbolismo, ¿no? Por eso siempre recordamos que la Biblia se lee de tres formas. Se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. El octavo eterno y el octavo de perdición, que significa muerte espiritual, significa separación eterna. Muerte espiritual significa separación eterna. Está separado de Dios, estamos muertos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Entonces, para el octavo eterno y el octavo de perdición, ¿ve? Dios se identifica con el número 8, pero el diablo también se identifica con el número 8. Y es el tiempo que se está viviendo, en el tiempo del fin. Está el octavo día, está el ser eterno, pero también está el octavo por el lado del diablo. ¿Ves? Apocalipsis 6, 7, ¿verdad? Dice: ven y mire aquí un caballo, ¿qué? Amarillo, ¿sí o no? Y se le puso por nombre muerte. Y el arde le sigue, ¿sí o no? Caballo blanco, religión mundial, engaño mundial, ya sabemos que es anticristo. ¿Qué hace el anticristo? Engaña y es religioso. ¿Ves? El caballo bermejo, que significa caballo rojo, es economía, es política y persecución mundial. Y el caballo negro es economía mundial. Dios trajo 4 unciones: la unción de León Pablo,
la unción del güey Colombo, la unción del rostro de hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham, ¿sí o no? Dios trajo 4 unciones, ¿sí o no? ¿Para qué? Para revelar los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 plagas, las 7 copas, los 7 ángeles, las 7 iglesias, los 7 lámparas, los 7 ojos, los 7 montes, los 7 reyes. 7 es consumación, ¿sí o no? Entonces, ¿verdad? El octavo día es el primer día de la semana. Por eso que nosotros nos reunimos el día domingo, porque a Dios hay que darle la primicia. También el día domingo Él resucitó al octavo día, ¿sí o no? Amén. Vamos a leer lo que se dice naturalmente del octavo día. Dice el octavo día bíblico, ¿no? Estos son natural. Aquí no está hablando del hermano Branham, no. Aquí están hablando hombres naturales, hombres religiosos. El octavo día bíblico simboliza un nuevo comienzo. Después de las 7 edades que empieza un nuevo comienzo. Por eso el hermano Branham dice, página 7, la fiesta de la trompeta, párrafo 43, dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo. ¿Por qué? Porque es un nuevo comienzo, ¿sí o no? Un nuevo comienzo, la resurrección, la generación espiritual, la eternidad, marcando el inicio de un siglo superior tras la finalización de la semana, día 7. La semana tiene 7 días, ¿sí o no? No hay un octavo día en la semana. ¿Y de dónde sacan el octavo día y de dónde sacan? Del primer día. ¿Y el primer día qué es? El día domingo. Él resucitó el día domingo. Se circuncidó el día domingo. Resucitó el día domingo. El primer día. ¿Ve? Por eso le digo, si no quieren 7 más 1, pongan 1 más 7. ¿Sí o no? Que viene siendo el octavo. Si lo ponemos de primero, Él es el octavo. Y si lo ponemos de último, Él es el octavo. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El que era y el que es y el que ha de venir. El todopoderoso. ¿Sí o no? Entonces dice, superior, tras la finalización de la semana, 7 días. Representa la culminación del plan de Dios y el paso a la nueva creación, la vida eterna. Amén. La vida eterna. El octavo eterno. Por eso hemos titulado el mensaje el octavo eterno. Y el octavo de perdición, ¿sí o no? Entonces dice, resurrección, nuevo comienzo. Es el día siguiente. El sábado era el día 7, que es el sábado, simbolizando el domingo de resurrección de Jesús, el día del Señor Jesucristo. Amén. El día del Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 13, verso 12. Primer mensajero, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, verso 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Quién es el día? Nuestro Señor Jesucristo. Desechemos pues la obra de las tinieblas. ¿Quién es el octavo día de perdición? Las tinieblas. El mundo está en tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Quién es la luz? El Señor Jesucristo. San Juan 8:12. Otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Amén. Esa luz no se quedó ahí. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. ¿Qué es luz? Revelación. ¿Qué es luz? Eternidad. ¿Sí o no? Entonces, verso 13. Andemos como de día. ¿Quién es el día? Nuestro Señor Jesucristo. Honestamente, no en glotonería, no en borrachera, no en lujuria, lascivia, no en contienda, envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén.
¿Quién es el octavo eterno? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el octavo de perdición? El diablo, ¿sí o no? Se abrieron las puertas del infierno. 1914, la Primera Guerra Mundial, hermano Braja dice, se abrió Apocalipsis 9:2. Se abrieron las puertas del infierno. Amén. Pero en 1963 se abrieron las puertas del cielo. Amén. Para la novia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el octavo eterno y el octavo de perdición. El octavo eterno es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Yo soy el camino, San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? San Juan 5:24, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Sí o no? Somos eternos no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces no es un día literal. Mateo 11:28, él dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo haré descansar. Daré descanso para vuestra alma. Él es el verdadero descanso. Amén. El verdadero descanso no es el sábado ni no es el domingo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero descanso. Amén. Colosenses 2:16. Hablando y el primer mensajero, el apóstol Pablo. Colosenses 2, capítulo 16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Amén. ¿Sí o no? Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. No es un día ahorita, no que el verdadero descanso es el día sábado, no, el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. No que el verdadero descanso es el día domingo, tampoco, el verdadero descanso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo le entregamos el corazón a Cristo, ahí estamos en el descanso eterno. Amén. No es un descanso literal, no es un descanso de 12 horas o de 24 horas. Es un descanso eterno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Hechos capítulo 20, verso 7. Amén. Hechos capítulo 20, verso 7. Los hechos del Espíritu Santo. Amén. No los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Amén. Hechos capítulo 20, verso 7. Dice, el primer día de la semana se reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo enseñaba y habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la media noche. Amén. El primer día se reunían los apóstoles, ¿sí o no? ¿Qué era el primer día? El día domingo, ¿sí o no? Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, verso 2, amén. Para que veamos que el primer día es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Amén. ¿Qué era el primer día de la semana? ¿Qué es el primer día de la semana? La resurrección. ¿Qué es el primer día de la semana? El octavo día, pero es un día eterno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos capítulo 2, verso 27. Dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Amén. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Amén. Del Señor es todos los días.
Del Señor es el mundo, Salmo 24, 1. Del Señor es el mundo y su plenitud. Amén. Amén. El octavo eterno y el octavo de perdición. ¿Quién es el octavo de perdición? El diablo. ¿Quién es el octavo eterno de vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Ambos son Dios, ambos vienen del cielo, ambos son ángeles, ambos son padres, ambos son pastores, ambos tienen hijos, ¿sí o no? Mateo 13, 24, el trigo y la cizaña. Hijo de Dios lo del trigo y la cizaña hijo del diablo, ¿sí o no? Cuando llegan a casa lean Mateo 24, ven al verso 30, lo explica lo que son las cizañas y lo que es el trigo. Ambos se alimentan del mismo, Mateo 5, 45, ambos se alimentan del mismo sol, que es el Espíritu Santo. Ambos se alimentan de la misma agua, que figura el Espíritu Santo. Ambos se alimentan de la tierra, que figura el Espíritu Santo, pero uno es trigo y el otro es cizaña, ¿sí o no? Mateo 5:45, vamos a leerlo. Mateo 5:45, amén. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, ¿sí o no? Entonces ahí está. Después de las 7 edades que Dios revela, los 7 sellos, las trompetas, las copas, las plagas, ¿sí o no? Pero después del séptimo día era que entraba el octavo día, y es el día que estamos viviendo. Es el día de incircuncisión espiritual. Dios sellando a su pueblo. ¿Ve? Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. Dios está sellando a su pueblo. Pero el octavo de perdición está marcando la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? La doctrina católica romana, ¿sí o no? Amén. La doctrina católica romana y de las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Las denominaciones. La imagen a la bestia, ¿sí o no? Apocalipsis 16, 13, ¿sí o no? Apocalipsis 16, 13. ¿Ve? Ahí está el octavo día marcando a sus hijos, sellándolos. Efesios 1:13. ¿Con qué los está sellando Dios? Con la palabra. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es, por eso que en las edades dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí o no? Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. En los sellos del primer sello, Apocalipsis 6:2, al cuarto sello, Apocalipsis 6:8, él dijo: ven y mira, ven y mira, ven y mira, ¿sí o no? Mateo 13 dijo: viendo, no ven, y oyendo, no oye, no entiende, ¿sí o no? Apocalipsis 16, 13. Perdón, Apocalipsis 13, 16. Apocalipsis 13, 16, lo dije al revés. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y el número es su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Amén. Dios, el octavo, está sellando con la palabra, que es el Espíritu Santo, la palabra. Amén. San Juan 6:63, las palabras que he hablado son espíritu y son vida, ¿sí o no? Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. El sello de Dios es la palabra. La marca de la bestia es rechazar la palabra. Torcer las escrituras es la marca de la bestia. Darle interpretación privada a la Biblia es la marca de la bestia. Por eso él tiene 3: el caballo blanco, anticristo, que ya dijimos que era religión y engaño. Caballo rojo, política, falso profeta. Caballo negro, economía mundial, la bestia, pero se encarna en el cuarto caballo, ¿sí o no? Muerte, ¿sí o no? Estos 3 caballos: caballo religión, caballo blanco, religión mundial, engaño mundial, anticristo. Caballo rojo, falso profeta, ¿verdad? Pasan ahí. El caballo negro, economía, pasan al cuarto caballo. Estos 3 caballos hacen ¿qué? El color amarillo. ¿Qué significa el color amarillo? Muerte. ¿Qué significa muerte? Separación eterna.
brincan, saltan, van a la iglesia, pero están muertos espiritualmente, ¿sí o no? ¿Sí o no? San Juan 6, 48, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. ¿Qué le dijeron los escribas a los fariseos? Nuestros padres comieron el maná. ¿Y qué le dijo Jesús? Están muertos. Muerto significa separación eterna. Estaban muertos espiritualmente. Iban a la iglesia, adoraban a Dios, pero estaban muertos. Y muerto es separación eterna, ¿sí o no? Entonces, el 666, el hermano Braja, ¿sabe usted que el hermano Braja estuvo en Roma? Y estuvo allá donde está la corona, donde dice Vindicario Filii Dei. Que el número romano da 666. ¿Ve? Entonces, la marca, el octavo de perdición está marcando, pero el octavo eterno está sellando. Uno está sellando a sus hijos y el otro está marcando a sus hijos, ¿sí o no? Y esta marca no viene de ahorita, esta viene desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? El diablo puso la marca a la bestia primero, ¿dónde la puso? En el cielo. Después, ¿dónde la puso? En la tierra. ¿Quién traía la marca de la bestia? Caín. ¿Quién traía el sello de Dios? Abel. Amén. ¿Qué hace la diferencia de la marca? La marca de la bestia es que no tiene revelación. El sello de Dios es que tiene revelación. Caín tenía la marca de la bestia. Abel tenía el sello de Dios. Por eso Abel tuvo revelación. Hebreos 11, 4. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel no tuvo una Biblia como nosotros, no tuvo tablet, no tuvo chip, no tuvo pendrive, no tuvo teléfono, no tuvo computadora. Abel fue revelación. Amén. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Gálatas 1, 11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos en esta tarde. Amén.